Éxodo capítulo 38. ¿Conocéis estos versículos? Éxodo capítulo 38, versículo 13. La Biblia dice que ¿de qué parte? Del este. Y si miramos el versículo 9, se menciona la parte del sur. El versículo 11 menciona la parte del norte. El versículo 12 menciona la parte del oeste. Pero ninguno de estos versículos menciona la puerta. Pero al llegar al versículo 13 y el versículo 14, la Biblia nos dice que esta puerta de la parte del este, la puerta de la parte oriental, tengamos esto en la mente, mientras como pecadores entramos en el santuario y llegamos a la puerta del este, ¿y hacia dónde está la espalda del pecador ahora cuando quiere entrar? Su espalda está orientada hacia el oriente. ¿Y hacia dónde está orientada su cara? Hacia el oeste, o hacia la zona del lugar santísimo, de la tienda, hacia el lugar santísimo del santuario donde estaba la presencia de Cristo, la Shekinah, la gloria de Dios, apuntando hacia la verdadera adoración. La espalda entonces debe estar orientada ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y qué nos muestra la naturaleza que se levanta del este? El sol. Entonces la espalda del pecador debe estar hacia el sol y la cara hacia el oeste. Nuestra cara debe estar orientada hacia la presencia de Dios, hacia la verdadera adoración. Notemos con atención que Dios nos enseña aquí que cuando una persona se le acerca viniendo desde el oriente hacia el oeste, su espalda debe estar hacia el sol. ¿Y qué tipo de adoración es derivada de la adoración solar? La adoración de Sunday, del día del sol, el domingo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 8. Vamos a ver la adoración del sol en Ezequiel capítulo 8. Entonces la espalda debería estar hacia el este, hacia el punto de donde se levanta el sol. Y los paganos adoran el sol. Y cuando leemos en el libro La Gran Controversia, vemos que la historia nos relata que el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, el domingo, el día del sol, fue declarado un día oficial de descanso por el emperador Constantino. En el principio del cuarto siglo, el emperador Constantino publicó un decreto que hacía el domingo un festivo público en todo el imperio romano. El día del sol fue reverenciado por sus adoradores paganos y fue honrado por los cristianos también. Si Constantino impuso por primera vez la adoración del sol en todo el imperio romano, ¿por qué tendrá alguien dudas que así como dice la Biblia, Norteamérica va a imponer la ley dominical y perseguirá a los que rehusarán obedecer? Y no solo América, sino todas las demás naciones. ¿Cómo en el mundo puede alguien dudar de esta verdad bíblica? Y al seguir con el estudio vamos a ver qué dice este artículo. Ese fue el emperador Constantino, pero encontré este artículo relacionado con el Papa Francisco y veamos qué tiene que decir este Papa. El diario El Registro Nacional Católico presenta las palabras del Papa de 7 de julio de 2015. Y vamos a leer la frase de abajo que dice: nosotros los cristianos identificamos a Cristo con el sol y la luna con la iglesia, la comunidad de los fieles. Así podemos entender por qué ellos adoran en el día del sol y promueven esta falsa adoración. Y la adoración del día del sol viene del paganismo, de los gentiles que adoran el sol. Por lo tanto, si hoy vienes a bautizarte, si no has sido bautizado como adventista, Dios dice que cuando vienes a Él, cuando te acercas a Él, entras en la experiencia del santuario, tienes que estar de espaldas al oriente, de espaldas al sol, porque de ahí viene la adoración del día domingo, Sunday. Y la triste realidad es que el pueblo de Dios en los días de Ezequiel, los pastores, los obispos, los ancianos, todos habían dado sus espaldas a la verdadera adoración y sus semblantes se habían vuelto hacia el oriente adorando el sol.
Y lo que ocurrió en los tiempos pasados, la Biblia nos dice que se repetirá en estos últimos días. Vamos a leer Ezequiel capítulo 8, el versículo 16. Y amigos, no debéis decir solo los líderes. No, 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 no. Tenemos que prestar mucha atención a lo que dice la Biblia. Ten cuidado que no caigas tú mismo si crees que estás bien. Ezequiel 8:16 dice: y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. ¿Por qué 25 hombres? Eran 24 ancianos y un sumo sacerdote. 25 hombres, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Una triste imagen, amigos. ¿Y qué pasó cuando la mayoría de los líderes del antiguo Israel dieron sus espaldas al templo del Señor, a la verdadera adoración, despreciaron la experiencia y el mensaje del santuario y empezaron a adorar al sol y a abrazar los principios del paganismo? ¿Qué se nos dice que pasó en el versículo 17? ¿Qué nos dice el versículo 18? La Biblia nos dice que Dios obrará con furor sobre ellos. Y también debemos prestar atención a Ezequiel 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. La triste realidad es que existen pastores adventistas del séptimo día en este momento que predican, que promueven y recomiendan a las iglesias guardar el domingo como día de adoración. Vamos a ver esto, amigos. Y no es la primera vez que pasa esto. ¿Qué está haciendo Alex Bryan? Basados en lo que acabamos de estudiar en la Biblia, ¿qué está él haciendo? Él está volviendo su espalda hacia el templo del Señor. No olvidemos esto porque más tarde vamos a volver aquí a hablar de él. Y está poniendo su rostro hacia el oriente. Este hombre condujo a una iglesia adventista del séptimo día hacia la adoración del domingo, amigos. Y aquí vemos a esta otra persona llamando a la adoración del domingo. Y aquí tenemos otros pastores adventistas que hacen lo mismo. Si observamos atentos estas cosas, podemos comprender qué ocurre. Mientras hablamos del santuario y de cómo acercarnos a Dios, la Biblia nos dice que debemos volver la espalda al oriente, a la adoración del sol, volver la espalda al paganismo, abandonar el pecado y el estilo de vida mundanal de Babilonia y poner nuestros rostros, nuestra mente, hacia la verdadera adoración. Mientras hablamos de esto, salvo para servir, hablando de estos aspectos, líderes y miembros laicos del pueblo de Dios abandonando la verdadera adoración y honrando la falsa adoración y teniendo un estilo de vida pagano, practicando la adoración pagana, ¿sabéis que se hacen planes por el Papa de Roma, el Papa Francisco, para preparar la crisis de la ley dominical? ¿Sabéis que Papa está haciendo un llamado esta semana? Él dijo: estoy llamando para un nuevo orden mundial. Mientras todos estaban concentrados hacia San Antonio, el Papa estaba llamando para un nuevo orden mundial. Vamos a ver lo que dijo en un artículo de Charisma News del 8 de julio de 2015. El titular dice: Papa Francisco está llamando para un nuevo orden mundial. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el contexto del Papa llamando a un nuevo orden mundial? La Biblia nos muestra, y estos artículos lo confirman, que Él está llamando a un nuevo orden mundial en relación con la economía mundial, con las finanzas globales. Aquí vemos la agencia de noticias Reuters con un titular que dice: Papa llama a un nuevo orden económico criticando el capitalismo. Está criticando el capitalismo. Amigos, en cada país, en cada nación por donde va, el Papa repite su mensaje cumpliendo su agenda, promoviendo el nuevo orden mundial y la destrucción del capitalismo.
Y cuando el Papa vendrá a Estados Unidos en septiembre de 2015, ¿cuál será su agenda? La implementación del nuevo orden mundial, de un nuevo orden económico. En otras palabras, el Papa dice que ellos, la institución católica, el sistema papal, debe ser la entidad que controle las finanzas del mundo. Ahora, dejemos Mateo 24 y vamos a leer la Revelación 13. No es por accidente que Lehman Brothers, una compañía global de servicios financieros de Estados Unidos, se arruinó en 2008. No es por casualidad que Washington Mutual, la mayor caja de ahorros de Estados Unidos, se hundió en 2008. No es una casualidad que otros bancos y grandes corporaciones se derrumban en todas las naciones. El papado está trabajando detrás de la escena para conseguir el control del poder económico de las naciones. El papado trabaja para obtener el control de la economía mundial. Despertad, amigos. Y en la Revelación capítulo 13 tenemos estos datos y vamos a leer a partir del versículo 15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos, y que nadie pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así que pronto vendrá un tiempo cuando no vas a poder comprar ni vender. Y para que esto sea posible, ¿qué debe pasar con la economía de Estados Unidos y de las otras naciones? ¿Qué debe pasar con la riqueza personal o con los ahorros particulares? La gente debe ser despojada de todas estas cosas. Y el papado, por la voz del Papa Francisco, está preparando el nuevo orden mundial, un orden mundial financiero para controlar la economía mundial. Si no os parece real, vamos a leer qué declaran ellos. ¿No me entendéis, amigos? Veo que no comprendéis lo que digo. ¿Creéis que es posible ocurrir esto en los tiempos actuales? ¿Qué quiere el Papa decir con el nuevo orden mundial? ¿Por qué desea controlar la economía mundial? ¿Por qué llama él a crearse este nuevo orden económico mundial? Es muy fácil saberlo. Cuando la ley dominical será impuesta a las naciones, nadie va a poder comprar nada. ¿Comprendéis ahora? Porque ellos van a controlar toda la economía y los mercados del mundo. Esto es como 1 más 1 igual 2, amigos. Veamos este titular de New York Times. Papa urge la formación de un nuevo orden económico que trabaje para el bien común. Y el primer parágrafo dice, el jueves, Papa llamó a un cambio radical en la economía mundial, criticando la creciente división entre ricos y pobres, e instando establecerse una verdadera autoridad política mundial. Esto es lo que quiere el papado instaurar en el mundo. Una verdadera autoridad política mundial. Y más adelante dice, una verdadera autoridad política mundial que controle la economía. Ahora, amigos, vamos a pensar un poco en esto, por favor. ¿Quién dice el mundo entero que es un hombre de paz? El Papa. ¿Quién dice el mundo entero que tiene la solución a los problemas del mundo? ¿Y quién dice el papado que debería cuidar y administrar la economía mundial? ¿Comprendéis ahora, amigos? Vamos a cerrar el libro de la Revelación y abrir el libro de Daniel en el capítulo 7. Las profecías nos muestran que el papado va a controlar la economía mundial. Esto nos enseña la Biblia, amigos. Estamos viviendo los momentos finales de la historia terrenal. Y el hecho de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día acaba de votar que la venida de Cristo ya no es inminente, sino que solamente será pronto, es una inmensa tragedia, amigos. Veamos Daniel capítulo 11, el versículo 40 que nos habla del rey del norte entre los años 538 y 1798, el papado, el rey del norte de los tiempos finales.
el papado, volverá otra vez y se unirá con el protestantismo apostatado. La Biblia nos dice en el versículo 43 que va a controlar el papado cuando recuperará el poder sobre el mundo. En la Biblia leemos, y él tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata y sobre todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y los etíopes seguirán sus pasos. Podemos ver, amigos, que muchos van a seguir los pasos del papado. Y esos pasos pueden significar dos cosas. Cuando dices paso, ¿en qué estás pensando? ¿Qué significa pasos? Significa andar, ¿correcto? Así que esa gente que en los últimos días rechazan a Cristo y a su verdad y la verdadera adoración, andará y seguirán las políticas del papado. ¿Comprendéis por dónde va eso, amigos? Todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Todo el mundo seguirá a la bestia. Y todos van a estar a los pies del papado. Este es el segundo significado de la palabra pasos. Como alguien que extiende la mano para pedir o para recibir algo a los pies del papado. ¿Comprendéis? No vamos a poder comprar ni vender si no nos doblegamos a los pies del papado. Él está en la casa y a sus pies, amigos, la gente esperando con la mano extendida. Por eso la mayoría van a recibir la marca de la bestia en sus manos. Por eso el papado debe idear una astuta estrategia para hacer el mundo depender de él, directamente o indirectamente, mediante la economía mundial. ¿Y cuál es esta estrategia? El papado dice que necesitamos un nuevo orden económico, un nuevo orden mundial para proteger a los pobres. Oh, y todos nosotros amamos a los pobres, ¿correcto? Proteger a los pobres. Y en el segundo lugar, para proteger el planeta, el medio ambiente. Aquí vemos un artículo de este mes, de 9 de julio de 2015, que cita al Papa diciendo, este sistema es ya intolerable. El titular dice, Papa Francisco declara, el futuro de la humanidad está en las manos de los pobres. Y luego continúa, este sistema es ya intolerable. Los agricultores lo encuentran intolerable, los trabajadores lo encuentran intolerable, las comunidades lo encuentran intolerable, los pueblos lo encuentran intolerable, dijo el Papa. Y luego añadió, la tierra misma, nuestra hermana, la madre tierra, también lo encuentra intolerable. ¿A qué se refiere Francisco llamando intolerable? Él dice que la economía del mundo está equivocada y que se necesita un nuevo orden mundial. Se debe transferir la responsabilidad, la administración de la economía mundial al papado romano. Veamos sus declaraciones y recordemos que él se está moviendo con rapidez y que el papado declara que es necesario legalizarse el descanso dominical para poder preservar la tierra y evitar su destrucción. Y necesitamos conectar todos estos puntos. El Papa hace un llamamiento para el nuevo orden mundial. Él quiere controlar la economía del mundo. Y el motivo que usa es que debemos proteger a los pobres y preservar el planeta. ¿Y cuál es la cosa que debe implementarse a fin de preservar la tierra? El papado dice que es el día domingo. Por lo tanto, ¿qué es conectado con el nuevo orden mundial? La adoración del domingo, la marca de la bestia. Y leemos aquí la pregunta. ¿Qué se debe hacer? Las prácticas soluciones del Papa para ayudar el medio ambiente. ¿Y cuáles son algunas de estas soluciones? Ir a la misa el domingo, recibir el sacramento, encontrar a Dios en todo,
el panteísmo, y descansar el domingo. Y no solamente el Papa, sino otras varias organizaciones interesadas hablan también sobre el deber que tenemos de preservar a la Madre Tierra. ¿Y qué está haciendo el Papa? Está llamando a un nuevo orden mundial y quiere controlar la economía mundial con el supuesto objetivo principal de proteger a los pobres y preservar el planeta. ¿Y qué hacen estas organizaciones para preservar la tierra? Están promoviendo un sábado para la tierra. En el diario Washington Post vemos un artículo que nos dice que existe una dimensión ética y moral para esto. Cuanto más podemos proteger el ambiente, más podemos crear un mundo pacífico. Y están promoviendo un sábado para el planeta Tierra. Y ahora veamos cómo el Papa dice las mismas palabras en su discurso. Un discurso de 9 de julio de 2015. Papa hizo un llamado para una economía comunitaria que no solo es posible, sino una obligación moral, dijo él. ¿Qué quiere decir el Papa? Está insinuando que la economía destruye a los pobres y que la economía destruye el planeta y que nosotros tenemos la obligación moral, una responsabilidad moral. Y si el asunto es un asunto moral, ¿cuál será la solución? Una solución moral. Y la solución es guardar el domingo. Os pido, dijo el Papa, en el nombre de Dios, defended a la Madre Tierra. Y dijo que la solución para proteger a los pobres es... ¿Cuál creéis que es la solución? ¿Qué pensáis que dijo el Papa? Que es la cosa que debe ser legalizada para proteger a los pobres, como resultado de su llamado a un nuevo orden mundial. ¿Cuál será esa cosa, amigos? El domingo. Veamos qué dijo. Aquí tenemos parte de su discurso publicado por Associated Press con el titular: Mantener las tiendas abiertas el domingo no es benéfico para la sociedad, dijo Papa Francisco. Y a continuación leemos: Papa Francisco lamentó el sábado el abandono de la práctica cristiana tradicional de no trabajar el domingo, diciendo que eso tiene un impacto negativo sobre las familias y las amistades. Diciendo que aunque los pobres necesitan un trabajo para poder vivir con dignidad, él indicó que las tiendas y los demás negocios abiertos los domingos no son una forma de crear trabajos benéfica para la sociedad. Luego dijo, puede que es el tiempo para preguntarnos si trabajar los domingos es verdadera libertad. Eso significa que la libertad dejará de existir cuando el domingo será impuesto como día de descanso. Y este papa, el sistema papal, es muy astuto. Él dice que el objetivo principal es proteger a los pobres. ¿Y cuál es el segundo objetivo? Bien, me alegro que no estáis durmiendo. Sí, es preservar la tierra. Y él tiene que controlar la economía mundial declarando que nosotros luchamos para los pobres. Os quiero preguntar algo. ¿Quién en la Biblia? Le respondieron de la sala. Pero no os he preguntado nada todavía. Bien, vamos a Juan capítulo 12. Alabado sea Dios. Juan capítulo 12. Y no solamente vamos a ver la paralela entre Judas Iscariote y el Papa de Roma, el Papa romano, sino que vamos a ver también
¿En qué tiempo profético estamos ahora? Vamos a ver que cuando el Papa está llamando hoy para un nuevo orden mundial, esto significa, amigos, que estamos solamente a unos pocos segundos antes del fin del tiempo de prueba, antes de la imposición de la marca de la bestia y de la segunda venida de Cristo. Pregunta: ¿aparentaba Judas Iscariote tener una grande preocupación para los pobres? Sí, y el Papa de Roma igual. ¿Comprendéis ahora, amigos? ¿Intenta el Papa controlar el dinero? ¿Comprendéis lo que está pasando? Vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, muy caro, y ungió los pies de Jesús. Y el versículo 4 nos dice: luego dijo uno de sus discípulos de Cristo, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que iba a traicionarlo. Y ahora escuchadme hacia dónde nos dirigimos. Judas Iscariote controlaba el dinero. Él era el tesorero, el administrador, el que llevaba la bolsa de dinero. ¿Y qué está pidiendo el Papa Francisco? Administrar la bolsa de dinero. ¿Comprendéis, amigos? Un nuevo orden mundial para controlar el dinero. Y Judas dijo que hubiera sido mejor dar ese dinero a los pobres. El versículo número 4 dice: entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es decir, aparentemente él tenía una grande preocupación para los pobres, al igual como manifiesta el Papa Francisco al mundo, para conseguir el control de la economía. Necesitamos un nuevo orden mundial, dice él. ¿Y cuál es el día que el Papa quiere imponer para descanso? El domingo. Una pregunta: ¿quién traicionó a Jesús? Judas Iscariote, el mismo que había recibido administrar el dinero y se preocupaba mucho por los pobres. Por lo tanto, ¿qué está el papado a punto de hacer? Traicionar a todos los que confían en él. Amigos, la persecución se acerca. Vamos ahora a leer Marcos capítulo 14 y ver si la Biblia nos revela en la profecía en qué punto de la historia estamos. Ahora, al tiempo del fin. En Marcos capítulo 14 vamos a ver otro indicio para que no tengamos ninguna duda que el Papa Francisco es el antitipo de Judas Iscariote. ¿Estaba Judas comentando sobre algún desperdicio? ¿Qué decía él? Oh, qué desperdicio acaba de hacer esta mujer. Acaba de desperdiciar ese perfume tan caro. Eso debería haber sido dado a los pobres. Y está el Papa Francisco diciendo la misma cosa. En Marcos capítulo 14, versículo 3, se nos dice cómo fue derramado el perfume. Y el versículo 4 dice que hubo algunos que se indignaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Pero ¿quién habrá empezado esta conversación? ¿Quién hizo esa declaración que lo que estaba haciendo María para Cristo era un desperdicio? ¿Quién empezó a hablar y el resto le aprobaron? Fue Judas Iscariote. Y es exactamente lo que dice el Papa ahora, amigos. Veamos este artículo de Vatican Radio, que en el titular presenta la exhortación del Papa Francisco hacia los trabajadores de Turín. Decir no a una economía del desperdicio. Él quiere decir que el papado tiene un diagnóstico de la economía y de las naciones que desperdician sus recursos y que también tienen la solución. ¿Comprendéis, amigos? Los mismos sentimientos de Judas Iscariote. ¡Oh, qué desperdicio! ¿Podía eso haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres?
la aplicación directa. Y no solo esto, sino vamos a ver un titular del diario The Guardian. Este hombre no desperdicia ninguna palabra, amigos. Vamos a leer esto. El capitalismo desenfrenado es la miseria del diablo, dijo Papa Francisco. ¿Qué significa desenfrenado? Algo escapado de control. Algo que necesita ser controlado y puesto en su lugar. Él dice que la economía desenfrenada debe ser controlada. ¿Y quién debe controlarla? ¿Comprendemos dónde estamos, amigos? El Papa está llamando a un nuevo orden mundial para controlar la economía del mundo. Un nuevo orden mundial para controlar la economía del mundo. ¿Y qué es conectado con esto, amigos? El día de domingo, el falso día de adoración, la observancia del domingo, el sábado falsificado. ¿Qué estaba por ocurrirle a Cristo en el Evangelio según Marco, en el capítulo 14? En la escena, en el contexto cuando Judas estaba hablando sobre, oh, ¿por qué no me dejéis a mí controlar el dinero? Yo sé cómo debería ser gastado. Yo tendré cuidado de los pobres. Oh, qué desperdicio hacéis. ¿Qué iba a ocurrirle a Jesús? Iba a ser perseguido, amigos. Por lo tanto, ¿qué está a punto de ocurrirle al profeso pueblo de Dios ahora, cuando el papado está llamando a un nuevo orden mundial? ¿Estáis preparados para eso? ¿Están vuestros hijos preparados para eso? ¿Alguien puede decir que el fin del tiempo de prueba no es inminente? La Biblia nos dice que está a las puertas. Y en Marco 14 vemos ahora en la misma escena, cuando Cristo estaba a punto de ser crucificado y Judas diciendo que deberían instaurar un nuevo orden en las cosas, que él, Judas, estaba diciendo que el método de administración de Cristo era obsoleto y que se necesitaba un nuevo orden en las cosas. ¿Y qué vemos que hacía María en esa escena? ¿Qué hacía ella con el perfume? ¿Para qué usó ella el aceite perfumado? La Biblia nos dice en el versículo 8 que ella estaba ungiendo el cuerpo de Cristo. En el versículo 1 vemos que Jesús era perseguido y en el versículo 8 leemos, ella ha hecho lo que podía y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Así que María estaba ungiendo el cuerpo de Cristo. ¿Y qué representa el cuerpo de Cristo? Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. El cuerpo de Cristo representa la iglesia. Por lo tanto, si el papado llama a un nuevo orden mundial, si el Papa Francisco dice que se debe imponer el descanso dominical para proteger a los pobres, guardar el día domingo para preservar a la madre tierra, la naturaleza, el medio ambiente, ¿qué deberíamos hacer nosotros ahora? ¿Qué deberíamos recibir nosotros ahora? La unción con el Espíritu Santo, amigos. Deberíamos recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Y por eso deberíamos concentrarnos en el mensaje del santuario. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 38. Éxodo, capítulo 38. La Biblia nos dice que cuando el pecador viene al santuario, Éxodo, capítulo 38, amigos, ¿cuántos de nosotros creen que es necesario tener la experiencia de Cristo antes del fin del tiempo de prueba? Levanten la mano. Amigos, yo lo creo de corazón. ¿Comprendéis dónde hemos llegado, amigos? ¿Un nuevo orden mundial? Amigos, es tiempo para despertar. ¿Estáis recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo, así como María ungía el cuerpo de Cristo que representa la iglesia? ¿Estamos recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo
Pregunto a todos los que escuchan ahora esta presentación, la unción, que representa la experiencia de la lluvia temprana y tardía. Es el tiempo para volver al santuario, amigos. Veamos cuán hermoso brilla esta verdad. Vamos a leer por la gracia de Dios en Éxodo 38, versículo 19. En el versículo 13 vemos que cuando el pecador venía al santuario, entraba por el lado oriental, y el versículo 19 nos dice que el pecador veía lo primero. Versículo 19, ¿qué veía? En el versículo 19 leemos: y sus columnas eran 4. Vamos a parar aquí un poco. Así que cuando el pecador entraba en el patio del santuario, venía hacia el santuario, en la puerta había 4 columnas, 4 pilares. ¿Por qué eran 4? ¿Por qué eran 4? ¿Por qué no eran 15? ¿Por qué no eran 25? ¿Por qué eran 4 columnas justo en la puerta? Pensadlo. ¿Por qué 4 pilares en la puerta? Nada en la Biblia está escrito por casualidad, amigos. ¿Por qué eran 4 pilares en la puerta? Bueno, os voy a poner otra pregunta antes de responder a esta. ¿Qué representa un pilar? ¿Quién sabe? La fe. Bien. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir 4 pilares a la puerta? Amigos, muchos dicen, oh, quiero ser una con Cristo. Pero antes de llegar al patio del templo, el pecador debe pasar por las columnas, por los pilares de la puerta. ¿Y qué representa un pilar? Amigos, ¿saben que los pilares representan al pueblo de Dios? Veamos esto. La Biblia nos dice en el libro de la Revelación, capítulo 3, que los pilares del templo representan al pueblo de Dios. Y vamos a ver cuán hermoso es esto explicado en la palabra de Dios. La Revelación capítulo 3, versículo 12. La Biblia dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aquí vemos que los pilares representan al pueblo de Dios que vence al pecado. Por eso el pecador que acaba de reconocer su pecado y quiere entrar en el patio del santuario, lo primero que encuentra en su camino son los pilares de la puerta. Y Dios le dice: quiero que seas uno de estos pilares, una columna que ha vencido el pecado. Vamos a volver al versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Entonces, ¿qué debe estar escrito en la columna por Jesús, en el pilar que representa al pueblo de Dios? ¿Qué tiene que escribir Jesús en estos pilares? El nombre de su Padre. Ahora decidme, ¿qué representa el nombre de Dios? ¿Qué representa el nombre del Padre? Representa su carácter. En Éxodo 34, desde el versículo 5 a 8, tenemos confirmado esto. Así que cuando el pecador viene al santuario y ve la puerta, cuando entra por la puerta dando las gracias, él ve los pilares y Dios le dice: quiero que seas uno de esos pilares sobre quien escribir el nombre de mi Padre. Quiero poner mi carácter en ti. Así que el Señor quiere escribir en las columnas el nombre de su Padre. ¿Y dónde específicamente se nos dice en el libro de la Revelación
que quiere Cristo poner en una persona el nombre de su Padre? ¿En las rodillas o en los codos? No, lo quiere poner en nuestra frente. Vamos a leer esto en la Revelación capítulo 14, versículo 1, para ver cómo brilla la verdad sobre nosotros, amigos. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ahora, ¿quiénes forman este grupo? ¿O cómo se le llama a este grupo que tienen el nombre de padre escrito en sus frentes y que representan también los pilares? Se les llama los 144,000. Así que cuando nos acercamos al santuario y vemos la puerta del santuario y vemos esos pilares, ¿quién dice Dios que desea que seamos nosotros? Uno de los 144,000, teniendo el nombre del Padre escrito en nuestras frentes. ¿Y qué otra cosa tienen en la frente los 144,000? En la Revelación capítulo 7, versículo 3 y versículo 4, se nos dice que tienen el sello de Dios. Entonces, cuando acercamos al santuario y vemos la puerta del santuario y los pilares, Dios desea que seamos parte de los 144,000 en estos últimos días. Él quiere que recibamos su sello, sellados de tal forma que no salgamos más del santuario, sino que permanezcamos allí con el Señor. Y de este modo sea cumplida la expiación y poder ser uno con Dios. Una pregunta. ¿Qué dice la Biblia que debe ser sellado entre los discípulos de Dios? ¿Qué debe ser sellado entre los seguidores de Dios? Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Y cuál de los 10 mandamientos de Dios contiene el sello? El cuarto mandamiento. Cada vez que miramos el santuario, tenemos que tener esto presente en nuestra mente. En mi casa, en mi oficina, existe una gran pequeña imagen. Una gran pequeña imagen. Ten misericordia de mí. Esto viene de Jamaica. Pues existe una gran imagen del santuario, una representación del santuario. Y cada día lo miro y digo: Señor, ¿qué otras cosas en este santuario necesito indagar y estudiar y analizar y luego examinarme a mí mismo? Y el Señor me dijo: ¿has observado alguna vez esos pilares? Los pilares de la entrada. Dios, ten misericordia de nosotros. Cada vez que miro ahora el santuario, Dios me dice: Andrew, quiero que seas uno de los 144,000. ¿Y qué quiere Cristo poner en nuestra frente? El sello de su Padre y el nombre de su Padre, el carácter de su Padre. Él quiere sellarnos. ¿Y cuál es la ley que contiene el sello? El cuarto mandamiento, el sábado del séptimo día. ¿Nos habla Dios, amigos, estos últimos días? Porque es necesario, amigos, que recibamos el derramamiento del Espíritu Santo. El Papa está llamando a un nuevo orden mundial, pero nosotros necesitamos pedir a Dios un nuevo orden de cosas en nuestras vidas. Señor, ordena mis pasos conforme a tu palabra. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, para comprobar cuál es el requisito del sellamiento. Mas el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y todo aquel que invoca el nombre de Cristo,
apártese de iniquidad. Dios quiere sellarnos. Y cada vez que miramos esos pilares del santuario, con el nombre de Dios escritos sobre ellos, con el sello de Dios sobre ellos, Dios nos está diciendo, quiero que recibas poder para apartarte de la iniquidad. Entonces, Él nos puede ungir, podemos recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, quiero que toméis algo para escribir y un trozo de papel y tracéis en el papel 4 líneas verticales, una tras otra, con cierta distancia entre ellas. 4 líneas verticales, representando los 4 pilares, las 4 columnas de la puerta del santuario. Había 4 pilares en la puerta del santuario, 4 columnas. Bien, ¿ya tenéis las 4 líneas allí? Bien, ahora mirando estos pilares, ¿cuántas entradas podemos ver? ¿Cuántos huecos por donde entrar tenemos? 3. Entonces, cuando el pecador llega a la puerta del santuario, no solamente ve 4 pilares, sino también 3 entradas. Y los pilares representan el verdadero pueblo de Dios y la verdad de Dios. Sí, la verdad de Dios. Podemos leer eso en 1 Timoteo 1:15 que dice, la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Los pilares representan la verdad, el pueblo de Dios que aceptan, viven y proclaman la verdad de Dios. Y los 4 pilares forman 3 entradas. Ahora una pregunta. ¿Qué verdad de 3 partes nos dio el Señor a nosotros para salvarnos? Los mensajes de los 3 ángeles. Los mensajes de los 3 ángeles de la Revelación 14. ¿Y qué mensaje nos debe llevar al santuario? Los mensajes de los 3 ángeles. Y cada vez que veamos el santuario, las 4 columnas, las 3 entradas, debemos recordar los mensajes de los 3 ángeles. ¿Cómo llamó Ellen White a los mensajes de los 3 ángeles basados en lo que hemos estudiado hasta ahora? ¿Cómo los llamó? Los llamó pilares, hermanos. Vamos a leer el volumen 2 de los mensajes selectos, la página 390. Después que pasó el tiempo, Dios confió a sus fieles seguidores los preciosos principios de la verdad presente. Esos principios no se dieron a los que no tuvieron parte en la predicación de los mensajes del primero y segundo ángeles. Se dieron a los obreros que habían participado en la causa desde el comienzo. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estándar del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Cada verdad que Dios ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. Y luego la hermana White dijo, bajo la inspiración de Dios, si alguien quita algunos de estos pilares, el santuario caerá. Pensémoslo, los pilares sostienen el santuario. Pero si empezamos a sacar estos pilares de sus lugares, ¿qué va a suceder? Aquí tenemos una gran viga que sostiene el techo, ¿no? ¿Qué tal si la quitamos de su lugar? Y el Señor dice que si quitamos esos pilares, significa que hemos empezado una nueva organización. Ya no perteneces a la verdadera iglesia adventista, aunque afirmas ser adventista del séptimo día. Y el diablo ha torcido esos principios para darlos a muchas personas que declaran estos días que ellos son el remanente de Dios, pero en una nueva organización, que ellos son el renuevo de Dios,
simplemente porque sus iglesias o sus ministerios ya no están bajo el control directo de una conferencia. No os dejéis engañar, amigos. Eso no es posible. La profeta de Dios dice, no podemos alejarnos ahora del fundamento que Dios ha establecido. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Ahora vamos a ser sinceros. ¿Podemos ver hoy pastores adventistas y miembros laicos que rechazan los pilares de nuestra fe? Así que algunos amigos, escuchadme atentos. Seguramente muchos van a decir, oh, pastor, eres tan lleno de crítica. Pero Dios dijo, donde sea que verás gente o grupos de personas dentro de esta iglesia quitando los pilares de la verdad, Dios dijo, no te quedas callado. Levántate y hazle frente. Vamos a leer Mensajes Selectos, volumen 1, página 207. ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia, cuando la marca de la bestia está cerca, cuando el Papa está llamando para un nuevo orden mundial, para obrar en una forma astuta y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue establecido en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra, acompañado de oración y mediante la revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que eliminaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? Y luego la hermana White dice, debo obedecer la orden de Dios. Hazle frente. ¿Cuál es la orden de Dios a través de la hermana White? ¿Qué les dijo el Señor que debe hacer al ver a sus pastores y al ver el pueblo eliminando los pilares de nuestra fe? Dios dijo, hazle frente. Hazle frente. Oh, amigos, os puedo leer mucho y mucho de todo esto. La hora se acabó ya. Mi tiempo ya se ha ido. La mayor parte de las citas bíblicas están en las notas del sermón. Dios dice, hazle frente. Y la mayoría están sin hacer nada pensando, oh tío, la iglesia tiene problemas. Oh tío, no podemos hacer nada. Amigos, si desplazamos los pilares, la casa se derrumba. Y si profesas amar a Dios y a su verdad y a su iglesia, no puedes quedarte en silencio cuando ves pastores eliminando los pilares de nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas almas se perderán profesando ser adventistas del séptimo día. Y pastor, ¿me puedes decir cuáles son algunos de esos pilares? Porque quiero saber si acaso fueron removidos en mi iglesia local. ¿Cuáles son esos pilares? En el santuario. Cuando el pecador viene al santuario, él ve primero las columnas de la entrada. Decidme algunos de esos pilares. Vamos, decidme una verdad de nuestra fe. Empecemos por aquí. Dime. El santuario. Vamos, otra aquí. El juicio, el estado de los muertos, el sábado. Vamos por aquí. Bien, os voy a ayudar. Vamos a leer esto. La gran controversia, página 582. Dios nos dice, la infidelidad predomina de modo alarmante no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado a negar doctrinas que son los mismos pilares de la fe cristiana. ¿Y cuáles son algunos de estos? El primero, los grandes hechos de la creación. Por lo tanto, ¿qué estarán ellos promoviendo en las escuelas adventistas y en las iglesias adventistas? La evolución. Hazle frente. Luego dice, la caída del hombre. ¿Existen hoy pastores adventistas que dicen que no podemos tener victoria sobre el pecado? Pues esos están removiendo los pilares de nuestra fe.
Luego dice la profeta, la expiación. Existen también pastores adventistas ahora que predican que no existe tal cosa como el santuario en el cielo. Ellos están removiendo los pilares de nuestra fe también. Y luego sigue, y el carácter perpetuo de la ley de Dios son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Y esta es una triste realidad. La evolución es enseñada en nuestras instituciones. ¿Qué está pasando, amigos? Están removiendo los pilares de nuestra fe. Oh, Señor, no quiero escuchar esto de nuevo. Este pastor diciendo a la gente, nunca tendréis victoria sobre el pecado, pero podéis recibir el Espíritu Santo, el ungimiento, en vuestros pecados. ¿Qué significa esto, amigos? El rechazo del sello de Dios. Significa que si escucharás las enseñanzas de este pastor, nunca llegarás a ser columna entre los 144,000. Se están burlando de la palabra de Dios, amigos. Desmond Ford. Él dijo delante de toda la Universidad de Andrews, la emblema del adventismo, el mejor seminario teológico del adventismo, él dijo que no cree más que hay un santuario en el cielo. Y que esa cosa de 22 de octubre de 1844, ese inicio del juicio investigador, esa cosa es una tontería, una chorrada. Está eliminando así los pilares de nuestra fe. Y la realidad es, amigos, que nosotros vivimos en el antitípico día de juicio. Se están burlando de la palabra de Dios, amigos. Oh, Señor bendito. Este es Alex Brand. Y el otro es Sam Leonor. ¿Os recordáis que os he dicho antes que vamos a volver a hablar de este Alex Brand? Y que él condujo una toda iglesia adventista que guardaba el sábado y los hizo convertirse en una iglesia que guarda el domingo. ¿Qué enseña él a los creyentes? Él dice que los que creen en los mensajes de los tres ángeles serán conducidos a la paranoia, o a la parálisis, o a la parousia. Es decir, que se volverán locos. Y luego Sam Leonor dijo que no necesitamos liarnos con gráficos del tiempo y con profecías sobre el tiempo del fin. Solamente tenemos que creer en Jesús. ¿Cuántos pilares hay en la puerta, amigos? 4. ¿Y cuántas entradas? 3. Y los pilares representan la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad en 3 partes que Dios nos da para traernos en su santuario, para limpiarnos y para salvarnos? Son los mensajes de los 3 ángeles. Entonces, si alguien sigue las enseñanzas y los principios de Alex Brand y Sam Leonor y del movimiento Proyecto 1, jamás entrará en el santuario de Dios. Jamás llegará a ser uno de los 144,000. Porque ellos están eliminando los pilares de la verdad de Dios. Amigos, mi copa está llena hoy de tristeza. Dios nos dice, hazle frente. Este es Catlin Knight. ¿Y qué está diciendo? Él dice, pero cuanto más llego a comprender el sábado como señal de redención, más convencido soy que la señal no es necesaria una vez que has llegado a la destinación. La señal no es necesaria, ya no es necesaria una vez que has llegado a la destinación. Así que una vez llegado a Cristo ya no necesitas el sábado. Y es por esto que otros pastores dicen que el sello de Dios no es el sábado. Dicen que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Pero no tienen ningún soporte bíblico para afirmar eso. El Espíritu Santo nos está sellando. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para sellarnos? Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Y cuál de los mandamientos de Dios contiene el sello? El 4º mandamiento, el sábado. Y este pastor dice, conozco muchos pastores adventistas del 7º día que tienen diferencias importantes sobre los pilares del adventismo. En otras palabras,
estos pastores adventistas ya no creen en el sábado, ya no creen en el santuario, ya no creen en el juicio investigador, ya no creen en el espíritu de profecía, ya no creen en el estado de los muertos. Aquí es donde hemos llegado, amigos. Él dice, oh, ni quiero leer más esto, amigos. La hermana White dice que si eliminamos los pilares de nuestra fe, eso nos conducirá, el Señor nos dice, eso nos pondrá en el camino de la perdición. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que somos el pueblo de Dios, al ver estos pastores removiendo los pilares de nuestra fe y permanecer callados? Por el amor de Dios debemos enfrentar eso. La profeta del Señor dice en los Testimonios, volumen 4, página 211, el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. ¿Y qué son los testimonios? Son el espíritu de profecía. El siguiente paso será el escepticismo con respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Así que una vez rechazado el espíritu de profecía, una vez debilitada la fe del pueblo de Dios en los testimonios, el siguiente paso es remover los pilares de nuestra fe. Y finalmente, dice el Señor, quitarán del camino incluso la Biblia. Empezarán a cuestionar la Biblia. Y cuando eso pasa, dice la profeta, estarán cada vez más empeñados en el camino de perdición. El espíritu de profecía dice, el siguiente paso será el escepticismo con respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Luego la duda aún de las mismas sagradas escrituras y finalmente el descenso a la perdición. Satanás está conduciendo eso y esa gente que destruye los pilares de Dios se mostrarán en rebelión abierta contra el Señor. Y amigos, ¿qué nos muestra eso a nosotros? Ahora podemos ver hombres que declaran que para que la iglesia adventista del séptimo día tenga éxito, se debe rebajar la posición de Ellen White en la iglesia. Se debe decir a la gente y al mundo que los escritos de Ellen White ya no tienen autoridad. Este es Charles Scriven de Spectrum Magazine. Estamos en grave problema. Y Dios dice, hazle frente. Y este es Courtney Knight otra vez diciendo, los problemas con el adventismo del séptimo día son de raíz teológica. Mientras los escritos de Ellen White permanecen una continua fuente autoritaria de verdad, la iglesia adventista nunca experimentará un importante cambio. ¿Y qué acaban de votar esta semana en la sesión de la Conferencia General de 2015? Que los escritos de Ellen White ya no tienen autoridad. Eso es eliminar un pilar de nuestra fe. Oh, pero son proféticos. Eso sí. Pero escuchadme. Con respecto a la fe y a la práctica, su palabra no tiene ninguna autoridad en la iglesia. Hasta aquí han llegado, amigos. Y fue votado. Sí, fue votado y recibido. No tienen más autoridad en la iglesia. El pueblo y los pastores están removiendo los pilares de nuestra fe. ¿Y qué es lo siguiente, amigos? Ellos van a tirar la Biblia. Y luego seguirán cada vez más bajando hacia la perdición. Y Dios nos dice, hazle frente. Pero antes de enfrentarlos tenemos que convertirnos. Porque Satanás no puede echar afuera a Satanás. Por eso el Señor nos da este mensaje hoy en su santo sábado para bautizarnos con su Espíritu. Vamos a leer Éxodo capítulo 38. Amigos, la copa está llena esta mañana. El tiempo de prueba se está acercando rápidamente a su fin.
La iglesia está en graves problemas y el pueblo están callados cuando Dios dice, hazle frente. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 38 que cuando el pecador se acerca al santuario, él ve 4 pilares, 4 columnas y 3 entradas, 3 portales. ¿Y cuántas cortinas ve el pecador al llegar a la puerta del santuario? ¿Cuántas cortinas ve el pecador si tenemos 3 portales? ¿Cuántas cortinas? 3 cortinas. Pero ¿por qué 3 cortinas? Y otra cosa, ¿qué color tenían esas 3 cortinas? ¿Y de qué material estaban hechas esas 3 cortinas? Porque amigos, todas estas cosas nos enseñan grandes verdades. Vamos a leer la Biblia, Éxodo 38, versículo 18. La Biblia dice, y la cortina de la puerta del atrio era de obra de recamador, de azul y púrpura y carmesí. ¿Y de qué material era? Era de lino fino torcido. Entonces tenemos el color azul, púrpura y carmesí. ¿Por qué púrpura? ¿Qué representa el color púrpura en la Biblia? Aquí, la realeza. Bien. ¿Y qué otra cosa? ¿De quién decimos que son reales? Que pertenecen a la realeza de los reyes. ¿Y qué se ofrece a un rey? En Juan capítulo 19, versículos 2 y 3, la Biblia dice que cuando esos soldados capturaron a Cristo y estaban a punto de crucificarle, ellos le vistieron de un manto real, color púrpura, y empezaron a mofarse de él, saludándolo e inclinándose delante de Jesús. Por lo tanto, ¿qué más representa el color púrpura, amigos? La adoración. Adoración, amigos. ¿Y qué representa el color azul? El azul representa la ley. Apuntad ahí Números capítulo 15, versículo 38. Números 15, 38 a 41. El azul representa la ley de Dios. La ley. ¿Y qué nos muestra la ley de Dios? Tenemos que combinar estos colores, púrpura, azul y carmesí, y luego añadir el lino fino. Entonces el color púrpura representa adoración. El azul es la ley de Dios. ¿Y qué nos muestra la ley? Nos muestra nuestros pecados. Romanos 7, 7. No he conocido el pecado hasta que la ley me lo mostró. La ley nos muestra el pecado. Y cuando la ley de Dios nos muestra nuestros pecados, ¿qué debemos hacer nosotros con nuestros pecados? Entregarlos. Bien. Ahora veamos qué representa el color carmesí, el color rojo. La sangre de Cristo, ¿sí? ¿Y qué más? El carmesí representa el pecado. Vamos a leer Isaías 1:18. ¿Qué dice ahí? Desde el inicio. Venid ahora y razonemos juntos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, rojos, ¿no? Como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por lo tanto, ¿qué representa el carmesí? Amigos, cada vez que el pecador ve a la puerta del santuario, ¿qué colores observa? Él ve púrpura, la verdadera adoración. ¿Pero podemos adorar a Dios en nuestros pecados? No. Azul simboliza la ley de Dios. Y la ley de Dios nos muestra el pecado en nuestras vidas. Y el carmesí que representa el pecado. Pero cuando nosotros abandonamos nuestros pecados, entonces podemos adorar a Dios. ¿Y cuál era el material que rodeaba el santuario? Lino fino torcido. ¿Y qué representa el lino?
Vamos, decidme, ¿qué representa el lino fino? Es la justicia de Cristo que Él ofrece a los que se entregan a Él. La justicia de Cristo, amigos. Vamos al libro de la Revelación. No. Primero vamos a leer aquí en Isaías 1, versículo 18. Venid ahora y razonemos juntos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque fueren rojos como el carmesí, serán como lana. Y el versículo 19 dice, si estaréis dispuestos y obedientes. Si estaréis dispuestos y obedientes. Y puede que alguien ahora dice, pastor, para el sermón, yo estoy listo para el bautismo. Vamos a leer la palabra de Dios. Testimonios, volumen 6, página 91. Las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor son dos columnas monumentales. Y cuando el pecador se acerca al santuario, él ve las cuatro columnas. Y las columnas representan también el bautismo y la cena del Señor. Leemos a continuación, dos columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. ¿Y cuál de ellas está fuera? ¿Cuál pilar, cuál columna debe conducirnos dentro de la iglesia de Dios? El bautismo. Este es el ungimiento también. Pero mucha gente se da un baño físico, pero sin recibir el ungimiento del Espíritu Santo. Tenemos que ser sepultados vivos y Dios los resucita a la vida. Pero debemos morir a yo. Cada vez que nos acercamos al santuario, a la puerta del santuario, el Señor nos dice, debes abandonar tus pecados. Examínate a ti mismo según los 10 mandamientos de Dios. Y al entregarte, Jesús dice, hagamos el cambio. Dame tus pecados y yo te daré mi justicia. ¿Le vas a entregar tus pecados hoy, mi amigo? Antes de terminar, vamos a leer Segunda Crónicas, capítulo 3. Y mientras buscáis Segunda Crónicas 3, yo os voy a citar la Revelación 19:7 que dice, gocémonos y alegrémonos y honrémosle, porque han venido las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y honrémosle, porque han venido las bodas del Cordero. Y amigos, ¿cuáles son las dos entidades que deben estar juntas para formar un matrimonio? ¿Y quién debe casarse con Cristo? Somos nosotros, amigos. Los dos deben convertirse en uno. ¿Podemos alguna vez ser uno con Cristo continuando con nuestros pecados? No. Es necesario abandonar nuestros pecados. Y el tiempo de prueba se está acabando muy rápido, amigos. Nos ama el Señor, nos muestra Él su amor. Entonces, ¿a qué esperáis, amigos? ¿Qué esperáis para entregaros? Si esperáis otra gran cosa que os despierte para abandonar vuestros pecados, nunca vendrá, amigos. Recién le decía a mi esposa, cariño, a veces me siento desanimado cuando estoy hablando al pueblo de Dios y veo como las palabras caen en orejas sordas. Y digo, no debería estar desanimado porque cuando Cristo habló a los israelitas en el monte Sinaí, la Biblia dice que Cristo hablaba y se escuchaban truenos y relámpagos. ¿Os imagináis, amigos? Si los truenos y los relámpagos del monte Sinaí mientras Dios hablaba a Israel, si la palabra de Dios mismo no consiguieron captar la atención del pueblo para llevarles al arrepentimiento, ¿qué puedo hacer yo? ¿Os recordáis cuando Dios empezó a hablar? Ellos dijeron, oh, no queremos oír a Dios. Moisés, háblanos tú, por favor. ¿No fue así? Pero mirad, cuando Moisés subió al monte y luego volvió en el campamento y empezó a resplandecer como Dios, ¿qué dijeron todos? Cubridle. El antiguo Israel no quería obedecer a Dios, ni oír a Dios,
ni escuchar a nadie enviado por Dios. Y esa es la misma condición del pueblo de Dios hoy día. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 3, en el versículo 17 leemos. El versículo 17. Y levantó las columnas delante del templo. Levantó las columnas, los pilares, delante del templo. Una a la mano derecha y la otra a la mano izquierda. Y a la de la mano derecha puso el nombre Jaquín. Y a la de la mano izquierda puso el nombre Boaz. ¿Qué significa Jaquín? Que estaba escrito en las columnas. Jaquín y Boaz. ¿Quién tiene una Biblia con referencias? ¿Qué significa Jaquín? Significa Dios establecerá. Entonces, ¿quién nos va a establecer? ¿Quién nos establecerá en la verdad? ¿Quién nos fortalecerá para estar firmes sin ser llevados de un lado al otro en el pecado? Dios. Voy a escribir en el pilar Jaquín. Y esto significa que Dios nos establecerá. ¿Y qué significa Boaz? ¿Qué dicen las referencias? En Dios hay fortaleza. Dios os dará fortaleza. ¿Os imagináis, amigos? En los pilares que somos nosotros, Dios quiere escribir: yo te voy a establecer. Y yo te daré fortaleza. Entrégate a mí. ¿Creéis esto, amigo? ¿Lo creéis? Si lo creéis, levanta la mano. Señor, gracias por la promesa de establecernos, de confirmarnos. Gracias por la promesa de que tú me establecerás, tú me sellarás. Y gracias por escribir también Boaz sobre mí. Gracias, Señor, por la promesa de que tú me fortalecerás. Y yo digo amén por eso, amigos. Yo digo amén. Ahora es el tiempo del bautismo. ¿Ha conmovido Dios tu corazón, amigo? ¿Os ha hablado Dios hoy? ¿Cómo está tu corazón? No tardes, amigo. No retraséis la entrega, amigos. No retraséis. Ya habéis escuchado lo que dice Dios. Habéis visto en qué tiempo vivimos. Habéis visto la emergencia. Habéis visto también que no estamos bien en relación con Dios. Y es el tiempo de entregar nuestro corazón a Jesús. Es el tiempo de bautizarnos. Y tú lo sabes. Dios está hablando a tu corazón. No hay excusas, no hay dudas. Tú lo sabes. Has visto el amor de Dios, sus promesas. ¿Qué te puede detener? ¿Quién quiere decir hoy: Señor, quiero ser bautizado? Amén. Señor, quiero ser bautizado. Señor, prepárame ahora, te ruego. Padre Celestial, quiero tomar este mensaje personalmente y decir ahora: Señor, quiero reentregar mi vida en tu mano. ¿Quién quiere decir conmigo: Señor, quiero reencomendar mi vida en tu mano? Incluso los que están mirando por internet. Salvo para servir internacional. Quiero recibir tu palabra. Señor, escribe en mí, Jaquín, establéceme. Escribe en mí, Boaz, para recordarme que tú eres mi fortaleza. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién temeré? Señor, escribe tu nombre sobre mí. Amigos, levantemos la mano y clamar: Señor, escribe tu nombre sobre este pilar, y este pilar, y el otro. Y como los pilares literales sostienen el santuario, Señor, ayúdame a sostener tu verdad en mi casa, en mi iglesia, en mi vecindario, en mi trabajo, en la escuela. Escribe tu carácter en mí. Amigos, qué amor nos muestra Dios para permitirnos ser candidatos a obtener este nombre maravilloso.